La historia de la niña de la capa roja hoy ha cambiado. Caperucita tiene una misión especial y ya lleva su kit de seguridad listo. Mapa, brújula y agua. Lleva estas manzanas a la abuela y no hables con extraños. ¡Hasta luego! Hola, pequeña. ¿A dónde vas con tanta prisa? Voy a la casa de mi abuela. Mientras Caperucita habla con el lobo, al final del sendero hay alguien que confía plenamente en ella. Su abuela, que descansa mientras teje junto a Tito, su gato. Un rincón de calma ajeno a las prisas y a los trucos del bosque. Sé de un camino más corto lleno de flores bonitas. Prefiero seguir mi camino. ¡Adiós! El lobo pensó. Llegaré antes que ella a la casa de su abuela. Mientras el lobo se adelantaba por el bosque en dirección a la casa de la abuela, Caperucita seguía su camino con calma. ¿Quién es? Soy Caperucita. ¿Caperucita? Abuelita, soy yo. Esa no es la voz de mi nieta. ¡Que me abras! Vete, fuera de mi puerta. Pero esta vez, el lobo no pudo salirse con la suya. Caperucita y su abuela sabían perfectamente lo que debían hacer. No he engañado a Caperucita ni a su abuela. Pero seguro que hay más cuentos donde necesiten lobos. Porque prestar atención y no confiar en extraños puede cambiar cualquier historia. Caperucita Roja y un lobo en apuros.